Cuando nos ponemos a pensar, hermanas y hermanos, en la riqueza del pontificado de Juan Pablo II, parecería que la tarea de tratar de resumir o de encontrar los grandes elementos que componen el pontificado de Juan Pablo II de una manera simple, corta, es prácticamente imposible. Fue el tercer pontificado más largo de la historia, es decir, se extendió por un número importante de años. Fue el papa que más kilómetros ha recorrido en la historia y probablemente sea el que más kilómetros recorra en la historia, el que más países visitó, el que más multitudes encontró, el que más encíclicas escribió, el que más temas diversos abordó en su magisterio. Su magisterio cubre prácticamente cualquier tema que se les puede ocurrir, desde el tema de la teología hasta la moral y la doctrina social, desde el tema de la mujer hasta el tema de los sacerdotes y los obispos, desde la educación católica hasta las misiones, desde el diálogo ciencia y fe hasta la defensa de la vida y la familia. Mencionen un tema, el Papa lo cubrió en una encíclica, en una exhortación apostólica, en una carta o en una bula. Y justamente tenemos un Papa que además más iniciativas impulsó desde el catecismo de la Iglesia Católica, la renovación del Código de Derecho Canónico, la introducción de los nuevos misterios luminosos para el rezo del Rosario, y que más santos y beatos elevó a los altares en la historia del pontificado. ¿Cómo sintetizar entonces un pontificado así? Me gustaría hacer una propuesta desde alguien que no es uno de los biógrafos del Papa, no es uno de los que ha estudiado la teología y las enseñanzas del Papa, y no es alguien que ha vivido cercanamente a este Papa, es simplemente alguien que desde el punto de vista profesional le ha tocado cubrir este pontificado, y mi vocación periodística comenzó precisamente con el pontificado de Juan Pablo II, pero más importante todavía como cristiano, como bautizado y como consagrado miembro de una sociedad de vida apostólica. Quisiera entonces hacer esta propuesta. Creo que de alguna manera el pontificado de Juan Pablo II podría recogerse, sin intención de limitarlo o agotarlo, pero podría recogerse en dos frases emblemáticas del Papa: el totus tuus de su escudo y el no tengáis miedo, con el que marcó el inicio de su pontificado, y luego posteriormente cada momento importante del mismo pontificado. Esta frase no lo iría a abandonar nunca. Y en este punto de vista me gustaría abordar la primera, el totus tuus. Como saben ustedes, hermanas y hermanos, existen un conjunto de reglas que regulan cómo se hace un escudo de armas, un escudo episcopal, un escudo cardenalicio o un escudo pontificio. Esta disciplina o este arte se conoce con el nombre de la heráldica. La heráldica tiene sus normas, que define cómo se debe dividir un escudo, qué campos debe tener, qué colores simbolizan qué cosa, y cómo hacer para expresar un símbolo determinado. El Papa Juan Pablo II rompió todas estas reglas de la heráldica y escogió un escudo que él mismo diseñó. Ningún experto en heráldica lo diseñó. En fondo azul, con dorado, puso una cruz, no una cruz simétrica, es decir, cuyo centro se encontraba en el punto central del escudo, sino desplazado hacia la parte superior izquierda desde el punto de vista del que ve,
de tal manera que dejara un campo muy amplio, el inferior derecho, para poder poner allí una M de María. Y en consecuencia su símbolo era totalmente elocuente, evidente. Nadie necesitaba las normas de la heráldica para entender los escudos. Hoy en día se necesita, para entender la gran mayoría de escudos episcopales o pontificios, qué significa esto, qué significa este animalito, qué significa... Juan Pablo II quiso que fuera claro y directo. María al pie de la cruz y su frase totus tuus, todo tuyo. El Papa llegó al pontificado, Juan Pablo II, con dos importantísimas tradiciones que ayudan a comprender su mariología. Una importante es su aprecio y familiaridad con la tradición carmelita y en ese sentido con la devoción de la Virgen del Carmen, con el amor a la Virgen del Carmen y a los beneficios y las bondades de una devoción que ha alcanzado niveles universales con el escapulario de la Virgen del Carmen. Recordemos que el Papa no solamente tenía una familiaridad enorme con San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, los grandes reformadores del Carmelo, sino que su español lo aprendió precisamente para conocer y leer mejor a estos autores, especialmente San Juan de la Cruz, en su lengua original, de tal manera que su doctorado en teología pudiera hacerlo como lo hizo sobre San Juan de la Cruz. Más aún, él quiso ser carmelita, pero cuando fue a un Carmelo donde quiso entrar como sacerdote, un santo y sabio superior le dijo que él no tenía vocación para carmelita y le dijo: ad maiores res tues, tú has nacido para cosas mayores. Así sería la Virgen quien lo guiaría fuera del Carmelo a la vida diocesana, como obispo, como arzobispo, como cardenal, finalmente como papa. Pero más importante todavía es la tradición mariana, incomprensible prácticamente, del catolicismo polaco. Y digo incomprensible porque sinceramente habría que ser polaco y heredar el drama, incluso la tragedia de esta nación, una y otra vez, que jamás fue doblegada a pesar de haber desaparecido 2 veces del mapa, literalmente, engullidos por los imperios que los rodeaban, el ruso, el germano y el austrohúngaro. Haber sido invadido por las huestes protestantes finlandesas que estuvieron a punto de destruir el santuario de la patrona jurada de Polonia, Nuestra Señora de Czestochowa, y que solamente por un milagro, a pesar de ser más numerosos, mejor entrenados, mejor armados, etc., fueron derrotados a las puertas del santuario, porque finalmente la Virgen haría el milagro de unir a los caballeros polacos católicos que estaban reñidos entre sí. Nuestra Señora de Czestochowa, con esta imagen dramática, tan sobria, este rostro tan sobrio, que se ha vuelto ya patrimonio de la humanidad gracias al Papa Juan Pablo II, que extendió su devoción por todo el mundo. Esta Virgen de Czestochowa ha acompañado a Polonia a lo largo de su historia trágica y más recientemente a través del siglo XX, donde Polonia, poco tiempo después de haberse unificado nuevamente y de haberse independizado, cae víctima de la invasión nazi y después de la Segunda Guerra Mundial de la invasión soviética que la fuerza a formar parte de la cortina de hierro. El Papa Juan Pablo II es un hijo de este catolicismo, de un catolicismo que ve en la Virgen Santísima no una piedad estática, sino profundamente dinámica. La Virgen es
una mujer de una piedad activa. Ella está al pie de la cruz. Y ella, al pie de la cruz, donde ha querido representarla Juan Pablo II a través de su escudo, no solamente nos es entregada por el Hijo, en ese pasaje de Juan 19:27, sino que una vez que Jesús nos ha guiado a María, María nos conduce más plenamente al Señor Jesús. Así es como vio Juan Pablo II el papel de María, un papel dinámico que nos enseña a ser mejores cristianos, que nos fortalece en la fe, que nos une en el amor a todos los cristianos, que nos lleva a ser cada vez más como el Señor Jesús, y que precisamente porque nos cubre bajo su manto protector, nos permite así no tener miedo y conectar con esa otra gran frase o lema del Papa Juan Pablo II, de Juan Pablo II el Grande, que abordaremos en el próximo punto de vista. Que tengas un buen día.